Si os pensabais que la gordofobia y la estupidez humana había llegado a su límite, no señores, siempre tendremos a Marina Yers dando más. Hola, hola personitas del mundo, ¿qué tal habéis estado estos días? ¿Habéis estado bien? Hoy os traigo un vídeo un poquito muy cabrera. Entre los de la Universidad de Nueva Zelanda y la estúpida de Marina Yers, señores, esta muchacha cada vez que abre la boca o la caga o es para decir una idiota. Antes de empezar el vídeo voy a presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Laia, tengo 27 años y soy una española viviendo en Corea del Sur. Y ahora ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! La semana pasada salió un invento de manos de una universidad de Nueva Zelanda para adelgazar. Y señores, este invento no es más ni menos que unos imanes que se te ponen en las muelas para cerrar la boca. Señores, ¿esto nos recuerda a la edad medieval cuando usaban bragas castradoras o ropa interior castradora? Pues esto, señores, es la versión para la boca de castrar. El doctor / profesor Brunton de la Universidad de Nueva Zelanda, los creadores de este maravilloso artificio, puede causar síntomas psicológicos de vergüenza, depresión y pérdida de autoestima. Porque claro, el hecho de llevar este aparato en las muelas y hablar todo el santo día así, no da vergüenza, no afecta a tu autoestima, no. Yo no sé qué invento, porque claro, tú pones esto en la boca para no abrir la boca para comer, ¿cómo bebes? ¿Cómo bebes? ¿Cómo narices bostezas? Aquello de ¿cómo bostezas? O ya el simple hecho de hablar. Porque claro, hablamos abriendo la boca. Este método no puede descifrar si tú lo que vas es a comer, a hablar, a beber, no tiene esto. Esto se te cierra y estás unas 2 semanas con la boquita cerrada y tienes que hablar así, supongo que tienes que hablar así y beber. ¿Cómo lo haces? ¿Te perforan un diente y te pasas una pajita? ¿Cómo lo haces? A mí ya me perdonará, señor profesor / doctor, pero me da más vergüenza llevar esto en la boca que no el simple hecho de estar gorda. El doctor dice que hay un dispositivo que en casos de emergencia tú puedes desactivar esto, pero claro, para hablar tengo que desactivarlos, para beber tengo que desactivarlos. Estaría más tiempo desactivado que activado. No le entiendo, no le veo la gracia al aparatico, la verdad. Otra cosa, señor doctor, hay muchísima gente en el mundo que sufre depresión y no es únicamente por estar gordo, no solo los gordos sufrimos depresión. Hay muchísimos estilos de depresión. A mí me daría más depresión el hecho, ya le digo, de llevar esta mierda en la boca, porque es una mierda. El señor doctorcito también afirmó que los gordos son estigmatizados y discriminados por el simple hecho de estar gordos. O sea, el hecho que tú me pongas unos imanes en la boca no es discriminación, ¿no? A mí me suena mucho a discriminación el hecho de que por el simple hecho de estar gorda me quieres poner unos imanes en la boca para no abrir la boca y comer. Esta práctica de imantar los dientes para adelgazar viene del año 1980. En aquella época ya se quitó esta estupidez porque vieron que tenía riesgos de asfixia y que los pacientes a los que se les sometía a esto provocaban problemas de encías. Y ahora, en pleno siglo XXI, la estupidez humana ha dicho: vamos a repetir los errores del pasado y regresa. Señores, aparte de problemas de encía, problemas de poderte asfixiar, señores, ¿ustedes saben lo duro que tiene que ser esto para las cervicales? El bruxismo de estar todo el día así, esto para las cervicales y para estar por aquí tiene que ir fatal la gente. Yo, por ejemplo, mi madre que está por la noche, que está así, esto va fatal para las cervicales y para las muelas. Esto tiene que ser tremebundo. Todo el santo día, 24 horas del día así. Excuse me, ¿qué persona normal con 2 dedos de frente inventa esto? Yo no lo entiendo. Aparte de todo esto, en el año 1980 determinaron que poner estos imanes provocaba muchos problemas psiquiátricos. Señor, ¿me estás diciendo que los gordos sufrimos problemas psiquiátricos, depresión y vainas que tú te sacas del bolsillo, pero por otro lado me quieres imantar la boca para tener más problemas psicológicos?
Señores, ¿estamos en el medievo? No sé. Por otro lado tenemos a nuestra amada, la querida Marina Yers. Señores, ¿habéis visto el vídeo de Marina Yers? No sé si lo habréis visto porque la señorita se dio mucha prisa después de ver lo que había soltado por su boquita en retirar el vídeo. Pero para todos los que no lo habéis visto, tranquilos, yo os dejo aquí un clip de las preciosas, hermosas, inteligentes palabras que ha soltado por su bozón la señora estúpida Marina Yers, porque no tiene otro nombre. Lo que ha dicho la señora Marina Yers no tiene ni defensa ni otro nombre. Esta muchacha se dedica a soltar mierda por su boca. Yo no sé si es que lo suelta para provocar a la gente y así crearse más fama, o ya es que es imbécil. No lo sé. ¿Vosotros qué opináis? No sé si os pasa esto a vosotros, pero a mí últimamente me encanta vomitar. Vomito como una vez cada 2 días y siento que me limpio por dentro. Es como, no sé, muy guay. Os voy a poner un poquito en contexto sobre esta muchacha. No os puedo poner mucho porque no la sigo, porque me parece estúpida, porque cada vez que abre la boca la caga. Y yo para seguir a este espécimen pues no lo sigo. Esta muchacha hace un año o así dijo que el agua no hidrata, que el agua deshidrata. Sí, señores, a este nivel de estupidez de ser humano estamos tratando. Después, cuando el tema de las mascarillas y todas estas vainas, dijo que si de las mascarillas salían gusanos. ¿Quién pone gusanos en las mascarillas, niña estúpida? Yo no sé si es que la estúpida esta se dedica a provocar a la gente para así crearse más fama, o simplemente que realmente es estúpida. Hace unos meses dijo que había estado desaparecida de las redes sociales porque había estado ingresada en un centro psiquiátrico. A mí me gustaría saber qué persona le ha dado el alta a esta espécimen, si realmente ha estado ingresada. ¿Quién coño le ha dado el alta a esta espécimen si es que tendría que estar atada con camisa de fuerza? Señores, en serio, cada vez que abre la boca esta muchacha es para decir una idiotez. Y la que ha dicho ahora se supera, pero too much. Esta muchacha sabe la de personas y personas que están sufriendo trastornos de conducta alimentaria. Porque no, señores, no solo existe la obesidad, también existe la anorexia, la bulimia. Hay muchísimos tipos de trastornos sobre la alimentación. Y esta muchacha lo único que hace es apologiar de que la bulimia es sana, porque se siente bien después de vomitar. ¿Eres estúpida o es que te lo haces, querida Marina Yers? Buscas en internet Marina Yers y es escándalo tras escándalo tras escándalo. Pero la mierda de persona esta la siguen 1,5 millones de personas en Instagram, otros tantos en TikTok y otros tantos en YouTube. Mi pregunta es, ahora tiene chiquitas adolescentes en plena edad del pavo que la están siguiendo y ven a la estúpida mamarracha esta que suelta por su linda boquita, que claro, que el hecho de vomitar cada 2 o 3 días que le hace sentir súper bien, que esto es súper bueno. Y las muchachas estas que ya están en una edad súper complicada, les vienes diciendo, oh, es que vomitar es bueno. Querida, estás provocando que la gente se lance a la bulimia y a la anorexia. ¿Es este tu plan? No sé. Hay gente que no debería tener teléfono y esta eres tú. ¿Quién coño suelta por la bocaza, sabiendo la de miles de seguidores que tiene y que el 90% son adolescentes, esta mierda? ¿Sabes la de miles de personas que están muriendo por esta puta enfermedad? Y tú la estás elogiando como si esto fuera bueno. No, personas del mundo, no, esto no es bueno. La anorexia no es buena, la bulimia no es buena, la obesidad no es buena. No, son enfermedades y como tales tienen que ser tratadas. La frase, no sé si os pasa, me encanta vomitar. ¿Tú en serio lo ves normal decir esto a la gente? Es que te sientes súper limpia. Ya me siento súper limpia cuando me doy una ducha. Esto de ir vomitando para sentirme súper limpia, pues no es que me haga sentir muy limpia. Yo cuando vomito, querida, me da angustia, me da asco. La sensación de vómito me da asco. Que tú vayas diciendo a las niñas, es que te sientes muy bien después de vomitar. ¿Tú tienes 2 dedos de frente? ¿Tú sabes el alcance que tienes tú en tu canal de YouTube, tu Instagram, en tu TikTok,
en tu Twitter, tú sabes el alcance que tienes, tú sabes que te sigue más de 1 millón de personas, de las cuales son casi todas adolescentes, que en esta edad de la adolescencia van perdidos, que todos son complejos, que todos son manías, y tú les dices, claro, vomitad, porque os vais a sentir limpios. ¿Tú tienes 2 dedos de frente? Es como si yo vengo y digo, comeos 15 hamburguesas cada 20 minutos, porque os vais a sentir de maravilla. Pero claro, yo estoy apologiando la gordofobia y voy a ser atacada, mutilada y apedregada. Pero tú, tarada de turno, dices que el vomitar te hace sentir limpia, que te hace sentir súper bien. ¿Cómo lo tenemos que tomar? Toda la gente que está ingresada en hospitales con trastornos de conducta alimentaria, ¿qué les dices? Continuad vomitando porque os vais a sentir limpios. Es querida, tú es que no estás bien de la cabeza. Tú no estás bien de la cabeza. Soy Marina Yers y a mí me sigue 1 millón de personas. Y suelto por mi boca estupideces y después digo, es que era tontería, es que no era verdad, es que os lo tomáis todo a pecho. Porque esto es lo que ha hecho ya en varias ocasiones. Pero es que, querida, has llegado ya a un límite de que esto ya no es decir tonterías y después digo, ay, es que la tontería es que todos lo tomáis a pecho. Querida, esto ya es too much, esto ya es otro nivel, esto ya es apología a la anorexia y a la bulimia. Tú no estás bien, tú no estás bien. El que te soltó del psiquiátrico tampoco está bien. A este le tendrían que quitar la licencia por mala praxis y a ti regresarte al psiquiátrico y ponerte una camisa de fuerzas. Y sobre todo, quitarte el teléfono de las manos porque eres un peligro andante, eres un peligro para la población. El hecho de ser influencer implica responsabilidad, señores. No es solo que tú te pongas delante de una cámara, te hagas una foto mona o que te regalen productos o que te paguen viajes y ya está. No, detrás del mundo de influencer, del mundo de crear contenido, existe la responsabilidad de lo que tú transmites a través de la pantalla y mucho más si tienes más de 1 millón de personas que te están siguiendo. Cuando ya es este nivel tienes que medir tus palabras, tienes que entender que hay cosas que por mucho que a ti te gusten, no están bien, no están bien. Querida, que a ti te guste vomitar, esto se llama bulimia. Te recomiendo que vayas a un hospital a tratarse, porque querida, esto es bulimia y la bulimia no es buena. Es un tema muy serio de las cuales muere muchísima gente. Si tú sabes que la bulimia es mala y que a ti te siguen más de 1 millón de personas, que la mayoría son adolescentes, muchacha, no recomiendes esto, no lo recomiendes. Yo creo que para esto YouTube, Instagram, Twitter, Twenty, todas estas vainas tendrían que controlar a semejantes monstruos porque es un monstruo, es un peligro para la comunidad y deberían cerrarle la cuenta. El día de mañana que dirá, poneos todos delante de las vías del tren porque tiene una adrenalina increíble. La muchacha esta no tiene 2 dedos de frente, no está bien de la cabeza. En España 400.000 personas tienen problemas de trastornos alimentarios, de los cuales 300.000 personas son adolescentes de la media de 12 a 16 años. La edad en la que más están en las redes sociales, la edad en la que más siguen a esta semejante tarada. ¿Me estás diciendo que las personas con más trastornos alimentarios, que deberían estar guiados por personas que les dan buenos consejos, que tienen que amar sus cuerpos, que todos los cuerpos son hermosos, les está diciendo que se tienen que purgar? Porque esto no deja de ser purgar. La bulimia es purgarse por dentro, comer muchísimo y luego purgarse. Querida, ve a un hospital mental y que te traten la bulimia y que te traten tus cosas de la cabeza, porque tienes los muebles un poquito desubicados. Después dicen que la gordofobia no existe, de que los gordos somos exagerados, que todos nos lo tomamos a pecho, que la gente no nos ataca. Querida, que la gente no nos ataca. Tenemos a 2 tarados mentales, uno que nos quiere poner un candado en la boca y la otra que promueve la bulimia. Pero oye, que la gordofobia no existe. No. En una semana tenemos a 2 estupideces humanas que nos dan el claro ejemplo. Sonita del mundo, si tú me estás viendo, tú sigues a Marina Yers, lo primero que tienes que hacer es amar tu cuerpo, porque me da 3 pimientos fritos que tu cuerpo sea alto, bajo, gordo, alto, de color, de no color, amarillo, naranja,
me importa 3 pepinos fritos. Sea cual sea, tu cuerpo es hermoso y debes amarlo. Y no dejes que ninguna mamarracha con problemas mentales te ponga y te diga que está bien que vomites para purgarte. Porque no está bien el hecho de vomitar para purgarse. Esto se llama bulimia y, como ya he dicho, es una enfermedad muy seria que se lleva muchísimas vidas por delante. Y lo que ha hecho la muchacha esta, por decirle de alguna manera, no está bien. El mensaje que ha lanzado no está bien. Es una mierda de mensaje que no debería estar en las redes sociales y mucho menos para tantísimos seguidores que tiene. Creo que estamos ya en pleno siglo XXI para que ya dejemos de atacar el cuerpo del vecino, porque no es el que a mi gusto es el perfecto, porque a tu gusto un cuerpo puede ser el perfecto y el ideal, pero a mi gusto no. Y cada persona tiene un gusto diferente. Y si todos los cuerpos fueran exactamente iguales, 60, 90, 60, sería muy aburrido, ¿no crees? Y bueno, personitas del mundo, después de haberme estresado, enfadado, cabreado, voy a tomarme un cafecito para relajarme y así poder seguir mi día siendo gorda sin estreses. Antes de terminar el vídeo me gustaría invitaros a que os suscribáis a esta hermosa y preciosa familia para que así, poquito a poquito, podamos ir creciendo. También os invitaría a que me dejéis un comentario, ya sea para bien o para mal. Y si me regaláis un precioso y maravilloso like, os lo agradeceré de todo el corazón. Sabes de que tenemos vídeo todos los jueves a las 5 horas españolas. Nos vemos en el siguiente vídeo.